Perfecto, ya chicos, como lo había saludado entonces, buenos días, y luego de ver la lista, vamos a trabajar, antes de comenzar con la clase del día de hoy, voy a conversar un poco con ustedes acerca de, de las entregas. Eh, ya se les informó, les dijo que tenemos que trabajar en base a módulos, ¿cierto? Y nuestro módulo uno no ha terminado porque yo le solicité primero un ensayo antes eh, de poder ir a la actividad real, ¿no? que, que, que es como una especie de ensayo del ensayo, que es lo que nosotros llamamos borrador del texto, ¿cierto? El borrador usted lo tenía que enviar eh, a mi mail para yo poder corregirlo, decirle en normas generales qué es lo que falló, qué es lo que le falta, qué es lo que tiene que agregar, para que usted luego adjuntara en la plataforma Learmy el ensayo ya en sus características finales, ¿no? Eh, de todas maneras, ya que me lo pregunta Nicolás, y la Caro creo que vi, Carolina también me lo pregunta, sí, tenemos un correo del curso, pero el correo del curso básicamente está funcionando como, y alguno puede decir si es que es falso, ¿no? Está funcionando básicamente como una vía de información eh, sobre las clases, porque en verdad no hemos pedido adjuntar tarea ahí, tampoco hemos subido instrucciones a ese mail, muy por el contrario, lo principal son las clases online, y eso ustedes lo saben, ¿no? En las clases online nosotros conversamos, decimos cuál es el trabajo, cuánto tiempo se va a demorar, cuánto tiempo va a exigir. En el caso del mail, más que nada es como para dar invitaciones o cosas por el estilo. No nos hemos preocupado de otra cosa. Eh, ¿Para qué nos sirvió el mail, por ejemplo? Para abrir un blogspot, y este blogspot es lo donde ustedes han ido subiendo las películas o sinopsis de películas que recomendarían en base a alguna carrera. Se abrió, gracias a ese mail, un drive donde ustedes podían adjuntar. Ahora, chiquillos, entendamos que en ese tiempo que nosotros empezamos a trabajar, a hacer clases online y a tener esta suerte de trabajo semanal, eh, era un tiempo donde el colegio todavía no tenía destinada la plataforma Learmy. Entonces, nosotros tratamos de ir adecuándonos en medida que podíamos, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? Si hay alguno que quiera poner su cámara, mucho mejor porque me siento que le estoy hablando a nadie. ¿Sí? De verdad, si alguno. Y si de hecho se me quieren hablar, mucho mejor porque siento que podemos compartir alguna experiencia o responder a algo eh, que no se haya dicho, no sé. Bueno, eso, que en el Nadie habla. nadie habla, Agustín. Jorge Silva, Jorge de cuarto medio. Jorge, No está. Ja. no entiendo lo. Jorge tiene que hablarme para decirme si es usted o no es usted. Sí, qué sé yo. Ya, perfecto. Cuénteme, la clase anterior de la semana pasada, ¿usted estuvo o no estuvo? Sí, sí, tuve. Perfecto. Eh, ya, volvemos al tema. Tuvimos que entonces remediar en medida de lo posible, porque como ustedes saben también, ignoro cómo es el trabajo en otro lectivo, podrían conversarme también si es que alguno lo sabe, pero se supone que nosotros trabajamos con un aprendizaje basado en proyectos. Eso significa que no soy yo el que les digo qué hacer, sino que son ustedes los que proponen, ¿no? Y en medida de lo que hemos ido trabajando, básicamente lo que usted ha hecho es usted proponer. Entonces usted me dice, ya, aquí hay que hacer una sinopsis de una película. Ya, profe, ¿sabe qué? Yo pienso que esta película se apega a mis intereses, ¿no? Chiquillo, hay que leer un texto, ya, profe, yo pienso que tal texto de tal universidad se apega a lo que usted propone. Y así sucesivamente. Entonces, la idea de que tuviéramos este drive que yo podía descargar era que justamente quedara la evidencia que usted lo hizo. Hoy en día, como tenemos Learmy, no vamos a tener ese problema.
porque usted teniéndolo activado solo sale ahí subir evidencia y yo puedo revisarlo. De hecho, le voy a mostrar pantalla completa. Bueno, ahí se ven ustedes, se van a ver ustedes, ¿cierto? Ahí están todos ustedes. Eh, Usted cuando entra al IRMI se va a dar cuenta que yo tengo esta plataforma. Entonces a mí me avisa al tiro quiénes son las personas del curso que lo han enviado. ¿Eh? Eh, de hecho, recuerden, aprovecho de pasar el dato de dos cosas, que cuarto medio tiene clases mañana con lenguaje, para que no se les vaya a olvidar, en la tarde está hecha la invitación por IRMI, y recuerden que el lunes tienen que mandar el control de lectura. Entonces yo les voy a poner un ejemplo, miren, aquí hay un curso, yo sitúo en ver evidencia, inmediatamente sale quienes han visto, si se fijan acá, ahí sale, quienes han visto el trabajo, ¿vieron? Entonces, si es que hay alguno que sabe que justo falta la clase, no sabía, está el IRMI, y más encima sale las veces que lo han visto. Y además de eso, por supuesto, sale a quienes ya enviaron el trabajo, ¿cierto? Enviado, enviado. Yo posiciono en ver e inmediatamente me descarga su trabajo, por lo tanto tengo inmediatamente acceso y hacer las cosas mucho más rápido. Eso, eso pues, se dieron cuenta que en el fondo el tema del mail no era tan necesario, exceptuando cuando nosotros teníamos que adjuntar los trabajos, porque de otra cosa no nos sirvió mucho el mail, ¿cierto? Nos servía más para las plataformas que nos daba. Eso, para que lo sepan. ¿Alguna opinión de eso? ¿Alguna? Bueno, en todo caso, las instrucciones fueron dadas súper, súper, con mucho, mucho tiempo de anticipación. Eh, Como es un aprendizaje basado en un proyecto, lo que usted hace en el fondo es tener evidencia de que todas las semanas va haciendo un avance hacia un producto final, ¿no? Siempre se los dije en todo caso, no es que usted una clase trabaje con una cosa y otra clase trabaja con otra totalmente distinta, es que todo va hacia un fin y ese fin justamente es tener una producción, no es que haga una prueba y que usted estudie consiguiéndose los contenidos porque no fue o porque no hizo nada, no, se trata de adjuntar una evidencia que en el fondo llega a un fin. Por eso que, por ejemplo, es impensado que usted quiera hacer el borrador sin haber hecho todas las evidencias. Primero porque va a ser demasiado trabajo, pensando que estuvo un mes juntando evidencia, y segundo porque no es el objetivo de esto justamente es poder trabajar en torno a esa evidencia, investigar un poquito, eh, tener más o menos la diferenciación o la idea clara y luego de eso empezar a trabajar, ¿cierto? Eh, Le voy a pedir que ahora sí me puedan exponer qué situación ha pasado, si alguien quiere mencionar algo o hacer una consulta, alguna situación, algo. Llegó la... Buena, profe, yo tengo una consulta. Mire, es sobre la ficha. Sé que estoy atrasado todo, pero va concentrado, me refiero a las citas relevantes. Y yo me he fijado que en todos los trabajos solamente hicieron una cita. Y la pregunta es, ¿puedo hacer más citas? Muchas gracias, Agustín. De hecho, sí, el trabajo de citar ahí, fíjense que tampoco es que yo le estoy exigiendo una cita como se debe, sino que simplemente usted me diga, en el ejemplo que yo di, si no me equivoco, puse una o dos líneas donde yo básicamente ponía eh, qué es lo más importante de ese texto y puse tres, ¿me entiende? Entonces no es obligatorio ni que sea una ni que sean cuatro, es obligatorio que sea importante, eso. ¿Usted considera que es importante, por ejemplo, la parte que menciona eh, que el deporte en casa se puede realizar, por decir algo, ¿no? Y usted considera importante que lo deje un médico, lo pone.
eso. Es indistinto si son cinco, son tres, son... No, es indiferente. Sobre todo en la ficha. ¿Cuándo sí es importante que tenga una cantidad? Los que ya entregaron el trabajo o los que ya me mandaron los borradores. ¿Cuándo es importante que sí hay una cita o una cantidad de citas? ¿Cuándo? ¿Ninguno responde? La Cata ya lo envió. El Samuel también. A Rocío también. Respondan. ¿Cuándo va a ser importante entonces que yo tenga realmente una cantidad de citas hechas? En el argumento. Muchas gracias, Rocío. Y muchas gracias, Cata. En el argumento. Ahí sí, Agustín, usted va a ser muy importante que tenga tres citas, una para cada argumento, porque en el fondo tú pones a partir de la fuente. Y como menciona Rocío, tú haces una ficha de lectura sobre una universidad, por decir algo. Luego viene una ficha de lectura sobre un estudio y terminas con una ficha de lectura sobre noticias, que son distintos tipos. De hecho, la ficha de noticias es una lectura de barrido, que es una cuestión súper fácil, así como que ni siquiera la lee. Eh, ¿Para qué me sirve eso? Para yo tener tres distintas posturas en mis tres argumentos y en cada argumento yo pongo una cita. Y ahí sí va a ser importante que este tenga tres, ¿entiendes? De otra forma no va a ser importante. Claro, un por argumento o para validar el argumento en el fondo. Eso. Chicos, ¿alguna otra consulta de eso para dedicarnos de lleno a la clase de hoy? ¿Sí? ¿No? No, Nicolás, lo que pasa es que usted tuvo, y eso también entiendo el resto, lo que pasa, Nicolás, es que usted tuvo dos conflictos. Primero, que no pudo ingresar directamente al correo, y ahí usted adjunta la primera parte, ¿no? Que es, es la película. Y eso es lo primero. Y lo otro es que Nicolás ingresó tarde, entonces, junto con dos personas más que están por ahí. Entonces, obviamente, no voy a poder evaluar la plataforma, e insisto que la plataforma fue una idea bien bonita como por el momento, pero por ahora no va a ser importante. Lo que sí va a ser importante es que lo hagan pronto, muy pronto. Ahora, salvando los casos de Anto que acabo de responder y el caso de Nicolás, el resto está desde siempre. Por lo tanto, eh, tiene que ponerse al día, no juntando los 3, 4, 5 trabajos, no sé cuántos son, más el borrador, más el ensayo final y todo juntándolo, porque en el fondo lo que usted tiene que hacer es irlo trabajando en medida de que se va solicitando, ¿cierto? Y aparte que no son trabajos complejos, eso. Eh, Dada la contingencia, entonces, ¿qué solución proponemos por el tema de los ensayos? ¿O qué solución proponen por el tema de los ensayos? Les repito, porque vi el LIRMI y veo que solo dos personas por curso han entregado el ensayo final. Y obviamente los borradores los he ido revisando todos en medida que me lo han ido enviando. Cuéntenme, pues, ¿qué solución proponen? ¿Ninguno va a decir nada? No sabe, perfecto. Bueno, esperamos entonces durante el día que lleguen sus ensayos finales. Recuerden que el ensayo final va evaluado y el borrador también. Entonces, traten de enviarlo lo más pronto
posible, aunque en realidad el IRMI yo lo programé para que estuviera con todos los trabajos hasta hoy día, creo. Voy a ingresar para no mentirles mejor. Sí, hasta hoy día, eh, porque hoy día se supone que tienen que adjuntar esta evidencia dentro del IRMI y luego de eso nosotros empezamos con... No, 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 Samuel, el borrador era mi correo, porque el borrador tengo que revisarlo yo o tenía que revisarlo yo antes, ¿no? ¿Cierto? De hecho, los que ya lo enviaron saben, pues, que yo les corregí distintos aspectos, no, no en un sentido negativo, sino, mire, mejor esto, haga esto otro, y listo, estamos. Y usted manda el ensayo final al IRMI, pues, el borrador a mi correo, el ensayo al IRMI. Recuerden que el borrador, junto con los trabajos semanales, van con una nota, eh, y el ensayo final, junto con la pauta que les adjunte, las pautas que les adjunte, van con otra nota. Acuérdense con eso. Y ahí cerramos la unidad uno. Eso, ahora, en la clase de hoy les voy a pedir que por favor tengan un cuaderno a mano, en el caso de que se manejen con Word no va a ser necesario, pero tengan un cuaderno a mano. El día de hoy no les voy a solicitar un trabajo semanal, entendiendo que ya están trabajando a full con respecto al tema del ensayo, ¿ya? Pero sí vamos a tener una clase de suma importancia porque la próxima sesión sí les va a tocar trabajar en casa y sí les va a tocar adjuntar evidencia, ¿ya? Eso, les voy a pedir que tengan un cuadernito, un lápiz, si ya tenían comprado el directivo, mucho mejor. Los que se manejen con temas de Word o de alguna plataforma, ningún problema, la puede ocupar. Lo importante es que todos vamos trabajando. Eh, Voy a tratar de pedirles que por favor vayan venciendo un poco el tema de la vergüenza para que la clase sea un poco más interactiva. Chicos, la clase de hoy es lo que se entiende como clase, no, no es una petición de actividades, es una clase. Por lo tanto, les voy a pedir que vayan eh, conversando conmigo, ¿ya? Para ir desarrollando la actividad. Si ya tiene su cuaderno, ya tiene donde tomar apuntes, la clase de hoy va a tratar sobre comunidades especializadas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es poner de título, ¿cierto? Comunidades especializadas. Listo. Dicho eso, vamos a referirnos entonces a series de televisión. Ustedes en el primer trabajo que realizaron tuvieron que hablar sobre películas, ¿no? ¿Se acuerdan que la idea era mencionar películas que más o menos estuvieran en mis gustos dentro de la carrera próxima que tenía que escoger? Para eso hicimos la idea del blog, ¿no? Y en ese blog usted fue adjuntando con una fotografía, quedó bien bonito. Quiero que examinemos esta serie de ejemplos y que ustedes vayan comentando conmigo. Es este. ¿Lo ves, no? ¿Sí? ¿No? No lo estoy viendo en este minuto, así que tendrían que contestarme por algún micrófono. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ven? Sí, oh, profe, se Ya, ve. súper bien. Muchas gracias, Agustín. Eh, Cuando hablamos de comunidad especializada, chicos, ¿de qué creen que estamos hablando? Si alguno no quiere hablar, escríbalo para poder verlo. Cuando hablamos de comunidades especializadas, ¿de qué creen que estamos hablando? Voy a leer. No, todavía no escribe. ¿De qué creen que estamos hablando con comunidades especializadas?
¿No hay ninguno? ¿Chicos, me escuchan o no me escuchan? Es una buena pregunta. ¿Están o no están? Sí, o se escucha todo bien, todo en Ya, orden. súper. ¿Qué es una comunidad especializada? Cuénteme. Antonella respondió al tiro, sí, súper bien, muchas gracias. ¿Qué es una comunidad especializada? Grupo de enfocados. Me gustan sus respuestas, muy bien. Nicolás dice un conjunto de cosas que lo hacen algo especial, sí. Grupo de personas enfocadas en algo común, muy bien. Como dice Agustín, persona, sí, tiene mucha razón. Un grupo de comunidad especializada, entonces nosotros la vamos a proponer como un grupo de personas, ¿cierto? Como bien lo mencionan, que tienen un elemento afín, un algo en común, y que en conjunto tienen características que las otorgan diferentes o especiales, ¿no? Distintas de otro tipo de comunidades. ¿Por qué creen que están estos ejemplos aquí? Más de alguno tiene que haber visto alguna serie, ¿no? Grey's Anatomy, ya esa no la tengo idea, pero sí, esa sí. Big Bang Theory, eh, Red Runway tampoco lo conozco, Merlí, Doctor House, eh, etcétera. Exacto, Daphne. Si usted se da cuenta, ¿qué hace, por ejemplo, han visto Doctor House, ¿no? Y Catalina, por sus trabajos. Son todos profesionales y esa es la diferencia. Eh, si yo le digo Doctor House, ¿han visto Doctor House? Grey's Anatomy, ¿sí? Ya, perfecto. ¿No, Rocío? ¿Y Grey's Anatomy tampoco? ¿Ya Big Bang Theory? ¿Todos han visto Big Bang Theory? Sí, es larga, la vi completa. ¿Big Bang Theory la han visto? Sí, perfecto. No le gusta Grey's Anatomy. Vamos a ver, vamos a ocupar, por ejemplo, vamos a ir a las dos. Doctor House o Grey's Anatomy, ¿de qué se trata? ¿Qué comunidad profesional es? Doctores, po, o médicos, ¿cierto? De hecho, en Chile debería llamarse les médicos, no doctores, pero está bien, médicos, doctores. ¿Y cómo lo sabemos? Imaginemos que yo nunca he visto Doctor House. ¿Cómo sé yo que es una serie de médicos? Yo nunca he visto Grey's Anatomy. ¿Cómo sé que es una serie de médicos? Por supuesto, por el nombre, por supuesto. ¿Alguna otra característica? ¿Qué pasa en la sinopsis, Nicolás? No, no me diga que va a decir que es médico, pero supongamos que usted ve una sinopsis de Netflix. ¿Cómo sabe que eso es de médico? Supongamos que usted ve una sinopsis de Netflix. ¿Cómo sabe usted que es de médicos eso? Mostrar que se dedica, por supuesto. Eh, ¿Cuál es la primera diferencia de una comunidad de las que estamos refiriendo, ¿no? Primero, porque cuando yo veo los rasgos generales, cuando yo veo las fotografías o yo veo los videos de esto, me voy a dar cuenta que tiene una serie de características que son similares a mi conocimiento, ¿no? Así, por ejemplo, si yo veo que el tipo sale con una bata blanca, ya se me restringen las posibilidades a un mínimo, ¿no? No, no, ya la idea de profesionalidad se me restringe al menor por ciento. Ya no podría ser cualquier profesional en el fondo si es que este profesional sale con una bata blanca, ¿no? Lo mismo que si sale con este aparatito, alguien lo sabe cómo se llama, para ocultar o para escuchar el sonido del corazón, ¿cierto? Si yo veo ese tipo de cosas, ya me doy cuenta inmediatamente que se trata de doctores, estetoscopio, muchas gracias, Dafne, eh, ya se trata de una serie de doctores, por lo menos relacionado con el área médica, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que quiero que se den cuenta sobre estas comunidades es lo relacionado con el lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje, chiquillos? Por ejemplo, si yo veo Doctor House, ¿qué pasa con el lenguaje? Me lo voy a dejar. O Grey's Anatomy.
¿Usted cree que es fácil de entender, Samuel? Claro, es un lenguaje totalmente técnico. Me gusta esa palabra, anótenla si lo que tengan a mano. Es un lenguaje médico, es un lenguaje técnico, es un lenguaje relacionado con esa área. Por eso que no es fácil de entender si que usted no está relacionado con esa área. Eh, Doctor Howe, por ejemplo, la eterna crítica que se hizo en las 8 temporadas que cumplió es que siempre llegaba a 3 diagnósticos falsos antes de llegar al oficial. Y aquel que haya visto cualquier capítulo sabe que es verdad. Y en ese intertanto, siempre en estos 3 diagnósticos, siempre nombraban más o menos las mismas enfermedades. Por ejemplo, siempre aparecía entre medio el lupus, ¿no? Que si usted se pone a pensar, y si usted no conoce a alguien que tenga lupus, es re difícil que lo entienda. ¿Me entiende la idea, no? ¿O no se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener como comunidad especializada. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, lo va anotando todo este tipo de cosas porque créanme que vamos a trabajar con esto. Big Bang Theory. Apáguelo. Apágalo. Ya. Big Bang Theory. Pongamos Big Bang Theory. Eh, Dice este texto que es de una comunidad de físicos. Pregunta, ¿cómo me doy cuenta que son físicos? ¿De uno? ¿O me silencié? No lo han visto. Ahora sí, Nicolás, y tiene toda la razón si se da cuenta, ya no vamos a tener esta idea de la bata blanca, el estetoscopio, que ya son señas, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta de frente sobre el lenguaje que va a utilizar, sobre la referencia, por ejemplo, la referencia de Basinga, ¿cierto? Los sarcásticos, son aspectos que nosotros nos vamos a dar cuenta que es una comunidad, porque en el fondo va a diferenciarse en el lenguaje total que estos ocupan. ¿Cierto? De hecho, las anécdotas que van a ir contando para cualquiera que haya visto un capítulo que sea de Big Bang Theory, sabe que es real. Las anécdotas que cuentan son sumamente entre ellos, son parte de su comunidad y son parte de su entendimiento, ¿cierto? Las anécdotas varían desde los cómics, ¿cierto? Hasta llegar a teoría científica. Entonces, de hecho, son todos doctores. No sé si alguno que lo haya visto se percató de eso. Son todos doctores en su área. De hecho, miran en menos a todas las personas que no tienen un estudio de posgrado. Entonces, todo ese tipo de cosas que usted va realizando, le van a ir formando esta comunidad científica, ¿cierto? En CSI, ¿cuál va a ser lo característico entonces? Vieron CSI, ¿cierto? CSI es una de estas series que ha durado como 15.000 años. CSI, ¿cómo sabemos que son criminalistas? Vamos, díganlo. Vestimenta, sí, siempre andan con esta cuestioncita como de chapa que parece que en Estados Unidos es muy común, por la cantidad de avances científicos, se han dado cuenta que siempre tienen como una cámara que justo puede detectar tal cosa o justo puede encontrar una huella, todo ese tipo de situaciones. Y así, por ejemplo, si usted ve Berlín, va a saber que son de profesores porque justamente trata el profesor de filosofía, ¿cierto? Una serie española muy buena. Y así se ve Silicon Valley, por ejemplo, vas a ver que son informáticos porque está relacionado con Windows y todo lo demás. ¿Entiende la idea, no? Eso es lo que nosotros llamamos la comunidad especializada, ¿cierto? Son comunidades que en el fondo se pueden unir a través de distintas situaciones. Van a notar en su cuaderno o donde estén anotando, y háganlo por favor porque va a ser parte importante del trabajo que se les va a solicitar la próxima semana. Eh, este cuadro se llama el Veo, Pienso y Me Pregunto. Lo voy a anotar aquí para que usted lo pueda tener. El Veo, Pienso y Me Pregunto. ¿Por qué lo va a hacer? Porque no es por adelantarle el trabajo, pero la próxima semana usted le va a tocar entrevistar. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que tener este cuadrito.
¿Por qué no se lo voy a pedir como literalidad que me lo mande para revisarlo y qué sé yo? Porque voy a darle el tiempo del día de hoy para que usted trabaje solamente en el ensayo. ¿Cierto? Veo, pienso, me pregunto. ¿Ya? ¿Qué es el veo, pienso, me pregunto? Tal como lo dice su nombre, es un cuadrito que en el fondo lo que yo realizo, lo voy a proyectar, es poner características asociadas a distintos planes. Entonces, lo que yo hago es decir, veo, en este caso veo médicos, veo enfermos, veo personas heridas, veo familiares, pienso, ¿qué pienso? Pienso a través de la profesión, dirá, debe ser un trabajo súper estresante, debe ser un trabajo de actuar muy rápido, debe ser trabajo tan importante que en el fondo si no tomo una decisión correcta de manera rápida, puede causar la muerte de alguien, ¿cierto? Voy a pensar inmediatamente en eso. Y finalmente me pregunto, ¿qué pregunta podría hacerme? ¿Cómo se formará el carácter de un médico, de un enfermero, de alguien relacionado con el área de salud? A tal punto de poder realizar este trabajo tan delicado, ¿cierto? Y tener el carácter para soportarlo. ¿Se entiende cuál es la idea del veo, pienso, me pregunto o no se entiende? Sí, supongamos que yo veo, por ejemplo, eh, veo médicos utilizando esta cuestión muy rápido y todos estos implementos tecnológicos que ellos ocupan, ¿no? Todo esto para hacer exámenes, para mantener vida, los famosos respiradores que ha estado sumamente de moda entre redes sociales de nombrar, pero que muy difícilmente nosotros sabemos cómo realmente funcionan. Entonces me pregunto, veo estos aparatos, veo que la gente lo corre, veo el RCP, veo todo este tipo de cosas en la serie, ¿no? Y lo primero que pienso es, seguramente deben estudiar muchísimo para poder saber cómo funciona eso, ¿no? Y me puedo hacer una pregunta, yo digo, bueno, ¿y qué pasará si cometen un error utilizando esa máquina? Imagínense que la máquina sea de diagnóstico y diagnostique mal, no sepa ocuparla. Imaginemos que la máquina es un tratamiento, como ocurre con este tema de los respiradores artificiales, y realmente no es la manera correcta en que se debería ocupar. ¿Sí? Eh, y así voy realizando las distintas características que pueda tener dentro de una comunidad científica como una comunidad profesional. ¿Se entiende, no? Ese es el cuadrito. Por ejemplo, Agustín pone el tema de los insumos. Supongamos que yo me vea en Doctor House, por ejemplo, y me doy cuenta que a través de los insumos, eh, ellos parecieran tener que los insumos no se les acaban nunca, ¿no? Son como una clínica súper con hartos fondos. Entonces lo primero que yo puedo pensar es, bueno, ¿y qué hará un médico si es que no tiene esa cantidad de insumos, ¿no? ¿Cierto? Y inmediatamente me pregunto, bueno, ¿y cómo funciona entonces un hospital con muy bajos recursos, que no tenga para todas las personas, que no cuente con las camillas, que no cuente con los respiradores? ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Si hay alguno que, por ejemplo, que no entienda cómo poder aplicarlo a lo que a él le gusta, puede plantearlo también. Pero esa es la idea del veo, pienso, me pregunto. ¿Cierto? Veo una realidad a través de una serie, porque tampoco se le va a pedir que necesariamente conozca a alguien. Eh, Pienso cómo funcionará esta realidad y me pregunto a través de esa realidad, ¿cierto? Llevándolo a un plano completamente contextual. No es trabajarlo distinto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Genial. Ahora, una vez que yo realizo esta actividad, que es ver esta realidad asociada, plantearla y preguntarme sobre esta realidad, se va a dar cuenta usted que le va a pasar lo siguiente. Exacto, Agustín. Porque cuando usted hace ese tipo de cosas, se va a dar cuenta que le va a quedar un cuadrito como esto, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que después de haber hecho el veo, pienso, me pregunto, me van a quedar preguntas como, ¿qué tipo de institución será?
¿Cuáles serán los procedimientos que hacen? ¿Cómo se comunica este conocimiento? Porque obvio, si alguien descubre algo, tiene que comunicarlo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se aprenderá? ¿Qué tipo de textos leerán? Porque por lógica, si hablamos, por ejemplo, de una comunidad médica, no deben ser textos de muy fácil acceso, ¿no? Como que yo imaginaría, por ejemplo, que ese tipo de textos solo se encuentran en universidades, pero no sé si será así. ¿Cómo será el lenguaje que ellos van a ocupar? Porque obviamente, por ejemplo, si yo converso con un bombero, para salirnos un poco del área netamente profesional, ¿qué lenguaje ocupan los bomberos? ¿Alguien conoce alguno? O ha visto este tipo de cosas? Hay series que hablan de lo mismo. ¿Cómo es el lenguaje que ocupa un bombero? Es en clave, y es totalmente en clave. De hecho, muy bien ahí, Dafne, porque eh, utilizan muchos números, ¿cierto? Ponen muchos números que en el fondo son técnicas que ellos ocupan para transmitir información. Si usted piensa lo mismo, por ejemplo, en el caso de enfermería, no sé si alguno de ustedes tiene su madre, su hermano, su tío o alguien que sea enfermero, por ejemplo. ¿Alguien que conozcan? ¿Ninguno? No, ninguno. Bueno, si alguno tiene por ahí algún conocido, algún pariente, algún familiar, yo tengo una prima, por ejemplo, que si tú lo conversas con ellos, ellos tienen claves para todo. Hermano, perfecto, Catalina. Mira, pregúntele si es verdad. Ellos tienen claves. Entonces, cuando está eh, los nombres de los pacientes son en clave, los diagnósticos son en clave, porque se supone que tienes que respetar esta confidencialidad, entonces no se dice directamente, ¿no? Agustín dice los carabineros, exacto, el famoso 10-4, ¿no? Sí, tienen todos los códigos radiales. Y eso tiene una explicación súper obvia, que es que en el fondo todas estas instituciones que tienen que ver con fuerzas están siempre sujetas a que les pueden interrumpir la frecuencia, ¿cierto? Que le puedan, en el fondo, ver qué es lo que ellos están hablando entre sí. Por eso que se utilizan las claves, para que las personas que puedan interrumpir esta frecuencia o escuchar lo que ellos dicen, no se vaya a enterar de lo que están planeando. Esa es la idea, ¿cierto? También ocupen las abreviaturas, como bien lo dice, y etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto. Eh, ¿Cómo será la relación laboral? Ojo con eso, porque eh, las relaciones laborales no necesariamente son buenas o malas. De hecho, no necesariamente se trata de relaciones de amistad, ¿cierto? Ahora, por lógica, si estamos hablando de bomberos, si estamos hablando de carabineros, si estamos hablando de médicos, en este caso que los que usan los ejemplos, tiene que haber algún minuto donde ellos se reúnan, ¿no? Y se pone a pensar, porque de pronto existen los diagnósticos que tratan de una comunidad. Entonces, en los casos que son muy extremos, se hace una serie de profesionales y ellos determinan qué hacer con el individuo. Pero para que eso ocurra tiene que haber un tiempo. O sea, no puede ser que el médico esté en todo momento en la sala de urgencia o en todo momento, eh, qué sé yo, haciendo diagnósticos, como pasa en el Doctor House o qué sé yo. Pero eso, o sea, que siempre tiene que haber un tiempo para poder utilizar distintas cosas. ¿Sí? ¿Entiende? El Nicolás dice son trabajo en colectivo, sí. De hecho, no existe, Nicolás, y aunque es muy bueno que lo dice, porque ya que están todos ustedes, y espero que estén poniendo mucha atención a los temas, porque estoy hablando de la profesionalidad que usted va a tener después, ¿no? Eh, Hoy en día no existe ningún trabajo que sea individual. Eso ya no existe. Antiguamente nosotros creíamos que uno hacía los trabajos solo, ¿no? Eso ya no existe. En ninguno. De hecho, aún más, es muy poco probable que usted encuentre un trabajo donde solo tenga su área, ¿no? ¿Se entiende esa idea o no se entiende esa idea? ¿Qué quiere decir que encuentre solo su área? Es difícil que en el fondo si usted, bueno, el que se lamentó Samuel, voy a poner ejemplo Samuel porque se lamentó, pero es difícil que usted si quiere ser intérprete o profesor de inglés
o lo que vaya a establecer, es imposible que usted vaya a trabajar solo con inglés. Imposible. Va a trabajar primero con otras áreas dentro de su mismo área de conocimiento. Si es pedagogía, trabajará con un profesor de lenguaje porque va a ser parte de un estudio humanista. Segundo, si trabaja en un establecimiento, va a trabajar con psicólogos de apoyo, va a trabajar con educadoras diferenciales, etcétera. O sea, tiene una comunidad completa que apoya a su mismo bando. No existe el trabajo solitario, ¿cierto? De hecho, aunque fuera tecnólogo, perdón, que son estas personas que están encerradas para poder fabricar los fármacos, las ayudas y todo lo demás, ellos también tienen comunidades y ellos también se relacionan con más personas porque cada uno tiene que tener ciertas metas. Entonces, así, por ejemplo, será un biotecnólogo que va a ver una enzima, el otro va a ver la proteína, y al final van a juntar todo eso y van a crear un medicamento, ¿cierto? Y obviamente ellos tienen que trabajar con los jefes a cargo y los jefes no necesariamente van a ser relacionados con el tema. No, no, si usted pesca o no, ya es otra cosa, pues, Samuel, pero esa es la verdad. Los laboratorios pasan lo que le acabo de decir, Nicolás. De hecho, pongamos los ejemplos de los laboratoristas que trabajan en farmacias, ¿no? O sea, piense que alguien que trabaja en farmacia, sí, ve el medicamento, ordena el medicamento, pero también tiene que trabajar con alguien que vea caja, cuando ordene justamente los temas de dinero, eh, tiene que trabajar con otras personas que no son de su área, y es más, uno como profesional tiene que saber cosas que no es de su área. ¿Por qué? Porque esa es la nueva sociedad que usted se enfrenta, ¿no? Usted se enfrenta a una sociedad que no es la persona solita, es una persona que convive, que utiliza la comunidad y que por último ocupa la sabiduría de todos los profesionales, ¿cierto? Para eso sirve. ¿Se entiende, no? Porque para eso sirve y así es la profesionalidad hoy en día. Lo que yo considero que es genial, es muy bueno. Antiguamente nosotros nos decían, ustedes humanista o matemático. Eso se cambió ya, eso no existe. De hecho, piense que usted tiene que tener dos optativos de uno y un optativo del otro. Eso ya no existe. No se considera, porque donde usted estudie va a tener de uno y de otro. Y lo que usted haga va a convivir con otras personas. Y lo que usted realice va a tener comunidades de eso, ¿cierto? En todos lados va a ocuparlo. Le pongo un ejemplo, Nicolás. Yo soy ingeniero civil, por ejemplo, y como ingeniero civil no me gusta el humanista porque yo no soy bueno para las letras. Le hago una pregunta. ¿El ingeniero civil ocupa el área humanista? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo el ingeniero civil ocupa el humanismo? ¿Cuándo? A ver, díganme. ¿En algún momento? Por supuesto, Antonella. ¿Cuándo? El ingeniero civil, aparte de que es una de las personas más altas dentro de una empresa, tiene que generar constantemente informes acerca de la empresa. ¿O no lo sabían? Exacto, Danae, informes. O estoy mintiendo, díganme. Pero tiene que hacer muchos informes, son muchos informes. Eh, Ingeniero civil, cuando genera este informe, no me va a decir que vaya a poner las cosas con fotografía, po. ¿Se da cuenta? Porque llega el ingeniero civil, imagínese que un cargo medio, un cargo bajo, y que se llaman operarios, no los cargos operarios. Eh, si para ellos ya usted podría considerar que no es importante el informe, no es importante la ortografía. Un ingeniero civil que se jacte de serlo tiene que por lo menos saber cuáles son los formatos, saber escribirlo, saber redactarlo para poder llegarlo. Es más, Samuel, te pongo otro caso ya, y con esto sí vamos terminando. Samuel, ¿usted sabe lo que está exigiendo hoy en día acerca de los informes, las empresas más grandes? ¿Es cierto, no? Que no lo saben hacer. Se le arruina una buena cantidad de trabajo. Y arruinar el trabajo necesariamente es pérdida económica y eso no le va a gustar a la empresa. Véame. Ahora, las empresas más grandes, adivinen lo que le están pidiendo además al ingeniero de hacer informes. El resto, adivinen qué más están pidiendo. El otro día nomás hablé, de hecho, de esto con un primo
Le están pidiendo que ese ensayo, porque el informe es un ensayo en el fondo, piénselo, cursos, por supuesto que ese Agustín tiene que tener cursos al día, y en medida que vayan sumando sus cursos tienen que tomarlos, ¿no? Pero además le están pidiendo que estos ensayos, estos informes, eh, sean bilingües, y eso se lo están pidiendo. Sí, pues, y adivinen por qué. O nadie adivina por qué. ¿Por qué creen que ahora se exige eso? ¿No? A ninguno se le ocurre por qué están exigiendo que además tengan el bilingüe, que esté un informe también traducido. Exacto, pues. Tiene que ser internacional porque las empresas grandes no se están midiendo en un mercado marketing local, se están midiendo en un mercado internacional, lo que significa que para llegar a eso tienes que tener el informe hecho en distintos idiomas. Es más, en Chile ustedes saben que las grandes empresas que han llegado sí son españolas, pero las grandes empresas en su mayoría son china, portuguesa, brasileña, canadiense, estadounidense. ¿Se acuerdan? Todas tienen inglés. A no ser que quiera ser traductor de destino mandarín, que también es una opción. Eso, chicos. Entretenido hablar de la comunidad internacional. ¿Se dieron cuenta que no es mucho más amplio de lo que usted cree? ¿Se dieron cuenta de eso? Si alguno pregunta para qué va a servir entonces que ahora aprendamos a redactar, escribir, investigar, a poner APA, es para eso. Para que usted cuando llegue a su primer año de universidad y le digan, ya, hágame un informe sobre tal tema, usted diga, ya sé hacerlo. Sé investigarlo, sé poner el APA, sé hacer todo. Se dieron cuenta, es mucho más amplio. Eh, Conocían ya algunas de las comunidades, supongo, ¿no? A modo de cierre, ¿no? Conocían algunas de las comunidades que hemos hablando. Ahora que supieron todo esto, la pregunta de oro es, ¿les interesaría participar en alguna de estas comunidades? ¿Se sienten interesados? No estoy diciendo capacitados, estoy diciendo interesados. Ahora que ya lo saben cómo funciona. ¿No? Mira qué bueno. Yo soy de la idea de la. Yo pienso que cuando a ti te avisan algo que, no, de las que nombré no importa. Lo sí dice que sí. Yo también soy de lo que piensan ellas. Fíjense que si es algo que a usted le gusta o le llama la atención, todo lo que estamos hablando debería incluso motivarlo aún más, ¿cierto? Motivarte aún más, porque tú sabes que vas a tener un trabajo de suma importancia, vas a tenerlo dentro de comunidades hablantes, vas a conocer muchísimas realidades. Y otro que después vamos a ir conversando en las otras unidades, ¿no? Que tiene que ver con que usted se va a dar cuenta también que la carrera que usted escoja no lo restringe a un ámbito, te abre el campo a muchísimos, ¿cierto? Eso también lo vamos a ir hablando, porque uno eternamente cree que saca una carrera y es para quedarse siempre en lo mismo. Y después te vas a dar cuenta que no, ¿cierto? Eso es lo otro que vamos a hablar. Perfecto, chicos. Les tincó entonces lo que estamos hablando, lo que es muy bueno. ¿Cierto? Y a modo de síntesis, como le decía, tiene que manejarse en comunidades hablantes. Trate de ya ir pensando cuál es la comunidad que a usted le interesa para la próxima clase. Eso quiere decir, a mí me interesa la comunidad relacionada con tal o con tal área. Eh, También, luego de eso, ya piense en el cuadrito que hicimos. Me pregunto, porque usted ya va a tener que realizar un trabajo con eso. Y luego de eso también pienso un poco en las ideas que hemos ido hablando, que las comunidades no se funcionan en soledad, siempre son colectivas y que nuestros intereses tienen que ser expandidos, nunca delimitados, que es lo que se habló en la clase del día de hoy. Sí, tiene que tener relación, porque en el fondo la comunidad que usted escoja, en el fondo es la comunidad que usted quiere llegar. Por eso que es mucho de su investigación y de su gusto, ¿no? Eh, Piense en qué comunidad le gustaría a partir de la carrera que a usted le gustaría, ¿cierto? Porque en el fondo, si su carrera es, voy a inventar, odontología, la comunidad que usted busque va a ser relacionada con esa, ¿cierto? Y a mí lo que me gusta es la policía, mi comunidad va a ser relacionada con esa área, ¿cierto? Comunidad médica, por ejemplo, pero ya vamos pensando. Eso.
¿Todo bien? Ningún problema, ¿no? Ya. Entretenidísimo haber conversado de todos los temas y qué bueno que verlos tan motivados y tan pendientes de las carreras porque es lo que a usted le tiene que interesar ahora, ¿no? ¿Cierto? Ojo, que lo que me dice Dafne, busquen los traductores que le interesa todo lo relacionado con traducción, porque se van a dar cuenta que hay dos carreras dentro de esa, tres si se quiere, si suma la pedagogía, y se va a dar cuenta que estas tres son especialistas entre cada una, pero que además las tres conviven en mucha armonía. ¿Ya? Búsquenlo. Se van a dar cuenta que lo que ustedes hablaban realmente no era una. De hecho, por eso que al principio de todo esto les pregunté qué les gustaría, no sé si se acuerdan. Ya, eso chicos, ¿alguno que quiera hacer alguna duda más para que piensen en el veo, pienso, me pregunto? ¿No? ¿Todo bien? Psicología. Psicología, Nicolás, investigue inmediatamente porque psicología tiene una particularidad que otras carreras no tienen. Por ejemplo, traducción también lo tiene, pero en psicología usted lo puede eh, extender al área que a usted se le ocurra. Existen los psicólogos clínicos, los psicólogos laborales, los psicólogos de colegio, los psicólogos que son independientes, los psicólogos integrales, los psicólogos, etcétera. Investíguelo. Se va a dar cuenta que no es solo un área, como le decía, se va a dar cuenta que va a ser mucho más amplio de lo que usted estaba pensando, ¿cierto? Catalina, era muchas ramas, sí, muchas, muchas, e incluso no solo ramas de la psicología, sino el ejercicio de la psicología misma, y se va a dar cuenta. Y Agustín, sí, sí, de hecho, si se pone a pensar dentro de todas las carreras, hay carreras que trabajan directamente con QSL. Y eso es un área dentro del ejercicio, también existe. Se va a dar cuenta que son muchas. Entonces, cuando usted me dice comunidad, si yo soy psicólogo clínico, mi comunidad será relacionada con la salud. Si yo soy psicólogo integral, mi comunidad será relacionada con otra cosa, y así. Si yo soy un psicólogo relacionado con el área de colegios, ¿no? De pedagogía, me relacionaré en esta área. ¿Qué es un DIE? ¿Qué es un departamento inclusivo? ¿Qué es, etcétera? Vale, si les llama la atención, también muy bien. ¿Y por qué? Porque en el fondo lo que usted está haciendo ahora es aprovechar de investigar toda esta área para que elijamos de una buena manera, ¿cierto? Para eso sirve. Agustín, los visitadores, consúltelo bien, léalo bien, porque sí pueden estar con los médicos en sí, como también pueden estar como una comunidad científica. Así que tiene que verlo. ¿Ya? ¿Todavía no saben? No, sí sabe, usted sabe. Eso, chicos, hoy día, ensayos. De hecho, sí, están muy atrasados. Sí, no. Dejémoslas al viernes. Voy a dejar abierto hasta el viernes. ¿Ya? Francisco, sí. Francisca, voy a dejar abierto hasta el viernes. ¿Ya? Para que puedan subir sus ensayos eh, finales de una manera bien bonita. ¿Ya? Para que después tampoco digan que uno no pensó en usted. Eso. Lo voy a dejar abierto, lo voy a hacer al tiro. ¿Ya? Para que tengan hasta el viernes para subirlo. Dedíquense 100% a esto, pónganle el cariño necesario y luego de eso piensen al tiro, ¿cuál va a ser mi comunidad? ¿Qué me gustaría saber? Vean su carrera, están tratando de apoyarlo en todo lo posible, aprovechen la instancia. ¿Ya? Eso, voy a verlo al tiro, lo voy a dejar abierto. Chicos, un gusto saber de ustedes, muchas gracias por poner atención a la clase. Ojalá les haya servido también para incentivarlos aún más de lo que ya les gusta. Eso, cuídense harto, traten de no salir de la casa, veamos cómo funciona todo y ojalá nos volvamos a ver
muy pronto, pero a medida de lo posible. Yo prefiero verlos tranquilos, verlos sanos a apurar las cosas. ¿Ya? Chiquillos, un real gusto haberlos visto. Ya, que estén muy bien, chicos. Un abrazo, abrazo a la distancia, abrazos psicológicos. Me copiaron esa frase. Alguien, un tipo que está en Estados Unidos me la copió. Ya, eso. Abrazo psicológico a todos.